En el otoño de 2013, en la zona de Santiago de Compostela, un matrimonio compuesto por Rosario Porto y Alfonso Basterra reportó a la policía la desaparición de su hija de 12 años, Asunta. Un día después de la denuncia, el cuerpo de la niña fue encontrado. Hoy, en Cosas Muy Importantes, traemos la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién mató a Asunta? Cosas Muy Importantes, con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 136, el caso Asunta. ¿Quién mató a Asunta Basterra? Es un verdadero misterio realmente. Sí. Por más que uno lee... De hecho, fíjate, este es un caso en el cual queda pocas dudas con respecto a que los padres hayan tenido algo que Están ver. involucrados, exacto. Pero los detalles es lo que no se sabe. la motivación. Además. De hecho, este es el primero de una serie de 3 episodios que vamos a hacer con respecto a casos de familias prominentes en las cuales justamente es la hija La víctima. la víctima. Sí, vamos a trabajar una serie donde vamos a contar el caso de Paulette, una niña mexicana que murió en unas condiciones muy extrañas, y el caso famoso de Joan Bennett, aquella niña que era reina de belleza infantil, que también fue un Sí, crimen señor. bien extraño. Y que todavía, de hecho, en estos 3 casos, todavía nos rascamos la cabeza Preguntándonos quién fue y por qué, sobre todo. Ujú. Pero antes de continuar, vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. ¿Dónde están ellos? En Caracas, en el Centro Lido, en los pisos 4, piso 12 y piso 15. Y en Santo Domingo, en el Centro Comercial Blue Mall. Y también vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon que mes a mes están ahí remando y acompañándonos y ayudándonos y formando parte de nuestro chat de amigos muy importantes. Y hoy han estado muy activos con respecto a las elecciones en México. Sí, es para el momento en que estamos grabando este episodio, se acaban de realizar las elecciones presidenciales en México y pues ese chat está que arde ahí en comentarios. Porque hay bastantes mexicanos. Sí, tenemos bastantes mexicanos, pero también hay de otras nacionalidades y bueno, nos encanta además conocer los puntos de vista de cada uno. Aparte, aquí en Latinoamérica tenemos la particularidad de que podemos ver o creemos que vemos más claro las desgracias de otros países. Y dice, pero es que ustedes deberían hacer esto. Está claro y raspado. Sí, uno tiene la solución de los problemas de otro, pero no las propias. Pero es comiquísimo porque lo hacemos todos. En todas partes de Latinoamérica, tú le preguntas a un colombiano que le resuelva los problemas a los peruanos y le dices, mira, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Y viceversa. Y viceversa. Sí. No nos excluimos de esa manera de actuar. Pero bueno, si ustedes quieren formar parte de nuestro chat muy importante, solo deben suscribirse a nuestro Patreon. Desde $3 mensuales no solo nos apoyan, sino que además reciben contenido extra, acceso anticipado a los episodios y pasan a formar parte de este grupo de WhatsApp. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de Asunta, ¿no? De esta historia tan triste, ¿vale? Porque esta pobre niña que fue adoptada además en China. Exacto. O sea, imagínate que te den la oportunidad de tener una vida acomodada. Sí. Con 2 papás que en teoría te quieren. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y terminas muerta a los 12 años. No tiene el más mínimo sentido. Mira, las motivaciones para los crímenes, o sea, de hecho, las motivaciones humanas son sencillas. Está el sexo, está el dinero, está el poder. Uh-huh. Esas son las motivaciones. En estos casos, en este caso particular, en los 3 casos estos, las motivaciones están muy desdibujadas. O sea, no hay una motivación clara. No. No estamos hablando de padres que venían con un historial de violencia o de abuso hacia sus hijos. Para nada. Son cosas que salieron de la nada. Sí, eso es lo que lo hace más raro. Pero bueno, vamos a recapitular lo que fue cronológicamente este hecho, ¿no? Para repasar un poco más o menos los eventos y poner en contexto a quienes no conozcan el caso Asunta. Hay un documental en Netflix reciente que cuenta, que está muy bien hecho además y sobre todo muy bien actuado. No es un documental, es una serie, perdón.
que cuenta la historia. Parece un documental. Exacto, las actuaciones son tan increíbles que parece un documental. Ahora, así fue como nosotros nos enteramos de este caso a raíz de esta serie de Netflix. Es muy difícil que los padres de Asunta hayan podido zafarse, porque la realidad es que son dos personajes bien antipáticos. O sea, vamos a ser muy sinceros, y fueron crucificados desde el primer momento por la opinión pública española, que es, o sea, que no perdona, pero es que además ellos actuaron muy raro. No deja títeres sin cabeza, pero es lo que te estaba diciendo. O sea, no había manera de que esos señores se salieran con la suya, porque realmente no le caían bien a nadie. Es que no le caían bien a nadie. Eran unos tipos bien complicados. Pero bueno, vamos a contar cronológicamente qué fue lo que pasó. Insisto, por si hay personas que no tengan conocimiento de este caso. Vamos a remontarnos al 21 de septiembre del 2013. A la 1:55 de la tarde de ese día, Asunta Basterra salió de su casa camino al departamento de su padre. Curiosamente, esta pareja estaba separada y vivían muy cerca. Sí, ellos se habían separado hacía poco tiempo, pero no se habían distanciado porque él de alguna manera se hacía cargo muy participativamente de las rutinas de Asunta. Exacto. En el apartamento del papá, ella almorzó. 5 minutos después, a las 2 de la tarde, fue captada por las cámaras de seguridad pasando frente a una sucursal bancaria en camino a su casa. Todo parecía normal. La siguiente ocasión en la que se vio a la niña en la calle fue a las 6:12 más o menos de la tarde, cuando pasó de nuevo por la misma sucursal bancaria, que se ve que era una ruta que le quedaba entre la casa de su papá y su casa. Esta vez de regreso al departamento de su madre, Rosario Porto. Y a las 6:38 el celular de Asunta registró una conexión en Santiago. Ok. A las 7:12 o 19:12, Rosario fue vista entrando a su casa. Rosario es la mamá de Asunta. 6 minutos después, a las 7:18, una compañera de francés de Asunta la vio en compañía de su padre, Alfonso Basterra, cerca de la casa de Rosario. A las 7:22, una cámara de seguridad captó a Rosario en su carro junto a una silueta más pequeña, presumiblemente su hija, pasando por una rotonda. A las 7:35, la alarma de la casa de Teo, que era una propiedad que tenía la madre, como decir, hacia las afueras, que por cierto fue la importante escena del crimen, ¿no? De este caso. A esa hora, a las 7:35, la alarma de la casa se desconectó. Esto fue un dato clave para armar la cronología, ¿no? de lo que pudo haber ocurrido con Asunta. Sí, alrededor de las 8, los científicos forenses creen que Asunta Basterra murió. De hecho, esa es la hora estimada, cerca de las 8 de la noche. A las 8:30, Rosario Porto se conectó a internet a través de su celular. Y a las 9:53, la alarma en la casa de Teo se volvió a conectar. Es decir, ella se estima que ella salió de la casa y prendió la alarma. Y prendió la alarma a las 9:53. A las 10 de la noche, Alfonso Basterra fue visto pasando una y otra vez delante de la sucursal bancaria, que era esta cámara que daba hacia la calle que conectaba la casa de uno con el otro. 5 minutos después, a las 10:05, el teléfono de Asunta registró una conexión. A las 10:30 más o menos de la noche, los padres denunciaron la desaparición de Asunta Basterra. Es decir, fíjense toda esta cronología, y es a las 10:30 cuando los padres se acercan a una comisaría a denunciar la desaparición de Asunta. A las 12:39, un vecino pasó cerca del lugar donde después sería encontrado el cuerpo de Asunta, pero no vio nada. Esto viene dado precisamente porque en las investigaciones se habló con este señor y se decía que no habían dejado el cuerpo en ese momento. Pero es que también esa es una hora de mucha oscuridad. Exacto. Esa es probablemente la hora más oscura. Sí, y recordemos, esta casa de la que estamos hablando es una casa en las afueras. Como de campo. Es una casa de campo. Exactamente. A la 1:30 de la mañana, una pareja de jóvenes encontró el cuerpo y fueron ellos los que dieron aviso a las autoridades.
Finalmente, a las 7 de la mañana, las autoridades recogieron el cuerpo de Asunta. El cuerpo de Asunta, y aquí voy a irme un poco más atrás, fue descubierto ¿cómo se llama? En las afueras de esta casa, o sea, cerquita de la casa de campo de la mamá, en una pista forestal en Teo, que esto es un municipio cercano a Santiago de Compostela. Ujú. Y junto con el cuerpo de Asunta se hallaron unas cuerdas que se utilizaron para amarrar a Asunta. Inmediatamente que la policía hace el hallazgo del cuerpo y pues bueno, estaba cerca de la casa de campo, habían varias como inconsistencias en los relatos, los padres pasan a ser, sobre todo la madre, pasa a ser la primera sospechosa. Ujú. Sí, de hecho, prácticamente no hay otros sospechosos que los padres. Exacto. Hay un tema, siempre se habló de un tercer involucrado en esta cuestión. Sí, pero nunca se confirmó nada, no había pistas de más nada. Fíjense, una de las dudas que tenía la policía precisamente es si la señora Rosario era capaz de cargar el cuerpo de su hija. Exacto, se hicieron pruebas, incluso porque ella no era una persona muy grande. Era menuda y tenía una salud de porquería. Era una persona que padecía lupus. De hecho, vamos a contar ahora un poco la historia de dónde sale Asunta y estos padres, ¿no? Porque Asunta era una niña de origen asiático que había sido adoptada, siendo una pequeña bebecita. Ellos no podían tener hijos precisamente por las condiciones de salud de Rosario. Sí, porque el lupus se puede activar durante un embarazo y puede ser mortal tanto para el niño como para la madre. Ahora, fíjate, se dice que los abuelos, o sea, los papás de Asunta, presionaron mucho para que ellos tuvieran nietos. Ok. Y es precisamente por esto, por lo que ellos en el 2001 se fueron a China y regresaron con una bebé de 9 meses. Sí. Ahora, se dice que siempre la quisieron. Bueno, no mucho, porque es un caso muy complejo. ¿Quién dice eso? No, ellos la querían, pero la mataron. No, yo no me como eso. Pero bueno, también se habla de que esta adopción viene mucho de la manipulación de él hacia ella. Fue también como un mecanismo de control de él sobre ella. Vamos a contar un poco quién fue Rosario. Me parece importante que... ¿Y quién es él? Exacto, o sea, un poco el perfil de estas dos personas. Estas eran una pareja profesional con muy buena situación económica, ella abogado, pero periodista. La buena relación viene por ella. Ella era la de La Plata, era una mujer con problemas de salud, sufría un lupus eritematoso no sistémico, una enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada cuando tenía apenas 21 años. Si bien la enfermedad no afecta por sí misma la fertilidad, el tratamiento para la enfermedad sí. Además, los médicos le advirtieron que en caso de quedar embarazada, pues habían riesgos, como bien lo decía Capo. Los padres de Rosario insistieron y presionaron mucho, entonces porque querían ser abuelos, entonces ellos toman la decisión de adoptar. Él era periodista, ¿cómo se llama él? Alfonso, y no era una persona tan exitosa ni profesionalmente ni económicamente como Rosario. No era cercanamente a un crack, pero ni nada. En el 96 se saca la lotería. Como decimos aquí en Venezuela, se levanta a esta heredera. Exacto. Que realmente ella trabajaba. Ella era una mujer que trabajaba, en cargos diplomáticos. Era un cargo honorario, realmente. Era cónsul honorario de Francia, allá mismo. Bueno, pero no es poca cosa. Estamos hablando de una mujer muy educada, muy instruida, con muy buenas relaciones, hija única. Su papá era uno de los abogados más reconocidos de Santiago. Tenía plata y era un periodista normalito. ¿Cómo son los periodistas, Daniela? Bueno, no tenía plata, pero como todos los periodistas. Ojo, yo soy periodista, yo tampoco tengo plata, pero bueno, por eso salí a matar a nadie, pero bueno, todavía. No sabemos a ciencia cierta si él la mató. Fíjense, ese es un asunto
que no sabemos quién manipulaba a quién. Sí. De hecho, yo tengo mis serias dudas. Hay días que amanezco y digo... Fue Alfonso y otros días que amaneces y dice fue Rosario. Exactamente, pero no tengo la menor duda de que los dos tenían algo que ver en este asunto. Fíjate, una de las pruebas que más llamó la atención a los investigadores fueron las cuerdas naranjas que encontraron junto al cuerpo de Asunta y que se usaron para maniatarla. Resulta que estas cuerdas habían unas idénticas en la casa de Teo, en la casa de campo. Cuando la policía llega a la casa de campo a investigar, se consigue con el rollo de esta misma cuerda. Cosa que fue difícil de comprobar que fuese, porque esa cuerda al cortarla no deja un patrón que tú puedas empatar y decir, mira, sí, era parte de la cuerda, pero es lo que era nosotros, como mucha casualidad. Nosotros aquí en Venezuela le decimos cabulla. Exacto, que es como un mecate, una cabulla. Que tú lo cortas y salen los sí, los que pelos. es un cordón compuesto como de muchas tiritas, ¿no? Entonces, Exacto. Esa era una de esas pruebas, pero eran unas pruebas como muy ambiguas, porque si bien no los involucraban tan directamente, o sea, tú me dirás que hacía una cuerda del mismo color exacto, igual en la casa, ¿no? Muchos policías, de hecho, cuando detienen a la mujer, la detienen a ella sola, no los detienen a los dos. Sin embargo, dada la relación y la forma en la que ellos se comportaron, ellos deciden detener también a Alfonso. Exactamente, porque además de que esta pareja, a pesar de estar separada y que en el transcurso de la investigación se descubrieron varios detalles, como el hecho de que Rosario tenía un amante y que había sido esa la principal razón del divorcio. Eso, fíjate, eso es importante que nuestros oyentes se enteren un poquito de los chismes, porque sí, realmente son chismes, pero son los que desembocaron en todo este asunto. Fíjense, Alfonso no tenía plata ni trabajo. Descubre que Rosario tiene un juju con otro tipo. Sí, señor. La enfrenta, pero, yo me divorcio de Rosario y me voy a quedar sin plata. En plena Navidad, se entera leyéndole unos correos en plena Navidad que la tipa le monta cachos, ok. ¿Y qué? ¿Me voy a quedar sin plata en Navidad? Nadie se quiere quedar sin plata. De hecho, él se va y se queda sin plata en Navidad. Claro, y se tiene que ir a donde una tía. Él orgullo y dice, me voy de aquí, se da cuenta, estoy pelando, yo no tengo trabajo, yo no produzco y a mí me gusta la buena vida que tengo con Rosario. Sí, se tuvo que ir a donde una tía que le prestó plata para alquilar un pisito, como le dicen allá en España, súper modesto, en donde tenía 4 muebles. Literalmente. Y de hecho lo alquila cerca de Rosario. Ahora, para mantenerse cercano a ella. Ahora, pero esto ocurre cronológicamente cercano a la fecha de la muerte de Asunta. Esto no es que pasó cuando Asunta era chiquita, esto pasó meses antes. De hecho, Asunta muere en septiembre, esto ocurre en diciembre. Ellos tenían poco tiempo separados. Y no solo eso, sino que recientemente habían muerto los padres de Rosario. Exacto, Rosario acababa de perder a sus padres, estaba heredando. Se le dispara el lupus. Exacto. Y este hombre que ya había, ya ella se lo había sacudido, vuelve a entrar, lo sacaron por la puerta y entró por la ventana, como la canción de Giordano. Sí. Y se instala como el guardián, protector y encargado de Asunta. Y de ella, de cierta manera, porque le dice, mira, está bien, vamos a hacer un trato, tú sigue con tu juju, yo te cuido tu salud, porque tú estás delicada de salud, cuido a Asunta, la ayudo con sus cosas y bueno, y tú me mantienes. De hecho, dentro de las investigaciones se descubrió algo tan retorcido como que Rosario le pagaba a los burdeles. Sí. Y él tenía una predilección, una fijación con las asiáticas. Cosa que también a la policía le disparó las alertas porque encontraron en su computadora pornografía con asiáticas. Exacto, y eso todo lo hace como más raro, ¿no? Más feo. O sea, es raro. Es raro. Es raro y feo. Pero bueno, usted no es raro y feo porque Asunta era asiática. Claro. O sea, vamos a la niña fue adoptada en China. Claro, porque China. El que no sabe y no la ha visto no tiene una imagen de Asunta. Era una niña china linda, dulce, inteligentísima y bueno, todo mal. Ahora, la querían mucho sus abuelos. Los abuelos la querían maternos. mucho y nadie sabe a ciencia cierta
¿qué pasó? Porque al parecer sus papás también. Pero ¿qué ocurre? Cuando empiezan a hacer la investigación en el cuerpo, cuando hacen la autopsia de Asunta, se dan cuenta que ella tenía altas dosis de ansiolíticos. Exactamente. Altas, altísimas. Sí, pero sí. además de vieja data. O Sí, sea, no Asunta solamente- la venían drogando desde hacía tiempo. Sí, no solo en el momento de la muerte, sino que de al menos 3 meses antes, Ujú. el estudio forense confirmó que la muerte había sido violenta. Es decir, no murió por la sobredosis de ansiolíticos, No, de hecho fue asfixia. que por cierto le fueron suministrados durante ese almuerzo que le dio el papá. Exacto. En lo que ella comió, ahí tenía como esa última dosis de ansiolítico. Por lo menos eso es lo que cree la Eso es lo policía. sí, eso es lo que investiga la policía. A todas estas, no se sabe con qué fin ellos drogaban a Asunta. Se presume que la intentaron matar desde hacía mucho antes. Sí, recordemos una llamada que hizo esta, no fue una llamada, No. fue que en las investigaciones sale a la luz Ujú. que supuestamente a Rosario se le metió un intruso en la casa que trató de matar. Asunta, A una Asunta. noche. Y Rosario dejó eso sí, no lo denunció. ¿Qué ocurrió? Que Asunta al día siguiente iba a hacer un paseo con su mejor amiga y le comentó a la mamá de la mejor amiga que no se sentía bien porque la noche anterior había entrado un tipo a su casa, un extraño, y la había intentado ahorcar. Y la mamá de la amiguita se queda como que, ¿qué es esto? Y llama a Rosario y le dice, tú estás loca, o sea, hay que ir a la policía. No, es que yo no le quise dar como más color a ese asunto para que Asunta lo olvide y no se traumatice. Y es como que, espérate un momento, me estás diciendo que un extraño entró a tu casa y trató de matar a tu hija. Hoy en día Entonces, no, se cree es que que fue fue un robo. el mismo Alfonso Basterra. Ahora, ¿Qué sabía Asunta para que sus papás quisieran matarla y hacerlo pasar como un accidente o qué sé yo? una de las teorías es que mataron a los abuelos para quedarse con el dinero, lo cual es una tontería, porque realmente ella era hija única. Igualito el dinero era para ella. Exacto, o sea, lo que iban es simplemente adelantar, pero a ciencia cierta no sabemos, fíjense, cómo se nos presentan estas dos personas. Alfonso es un tipo sumamente frío Ay, sí, súper desagradable. y Asunta Rosario sumamente desequilibrada. Exacto. O sea, vamos de una persona que es totalmente inmutable Ujú. a alguien que se pone a llorar porque se le cayó un vaso al suelo y se rompió. Sí, porque no solo tenía su enfermedad del lupus, sino que también tenía como un desorden mental. Al parecer tenía como un trastorno bipolar o... De hecho, los ansiolíticos se los habían Recetado era ella. Y el que se los compraba, obviamente, era Alfonso. Por eso no llamó la atención cuando él compró esta cantidad exagerada de ansiolíticos que se cree, ¿no? Los estudios determinaron que tenía por lo menos 27 pastillas la niñita encima. O sea, que le habían hecho ingerir por lo menos 27 pastillas. Ujú. Trata de comerte 27 gomitas. Sí. O sea, es mucho. Claro, se las trituraban y se las daban en la comida. En esta última vez por lo menos fue así. Hay declaraciones de compañeras de clase, inclusive de la profesora de piano. Música, sí. La profesora de piano que la veían drogada. O sea, que ella decía que estoy como cansada, no sé qué cosa. En una oportunidad se desmayó, incluso Exacto. en una clase. Ujú. El hecho es que esta niña lo venía pasando mal desde hacía un tiempo y a estas alturas del partido pues ya no se sabe cuáles fueron las motivaciones de estos padres para haber hecho esto, porque o sea, no hay relatos de una niñez, o sea, temprana de maltrato, sino que todo esto ocurre en un corto periodo de tiempo. A raíz de la muerte De los papás de ella. De los papás de ella Ahí como y que- la separación. Exacto, cuando se descubre que ella tiene un amante, todo esto es como un detonante en la vida de ellos y aquí es cuando Asunta empieza a manifestar malestar en las clases de música, las amigas empiezan a relatar que la veían como extraña y Ujú. se descubre que la vieja, o sea, la data de dopaje que tenía la niña con medicamentos Ujú. coincide como con estos tiempos. O sea, algo ocurrió en esta familia que hace ese quiebre
que coincide con el divorcio, etcétera, ¿no? Ujú. Ahora, una de las cosas que llamó la atención de la policía fue aquella conversación que tienen estos dos, Alfonso y Rosario, en la cárcel durante la primera noche en los calabozos. Esta conversación se grabó. Sí. De hecho, en la serie está muy bien relatada esta parte. Vamos a recordar que primero detienen a Rosario Ujú. y posteriormente detienen a Alfonso y los ponen a uno al lado del otro en los calabozos y precisamente los graban. Claro, para ver qué se dicen entre ellos, ¿no? Ujú. Y en esta conversación entre ellos, es rara la conversación, fíjate. Uno le dice, tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas, se escucha decir en la grabación a Rosario, antes de que Alfonso le pidiera silencio. Y dice, y que yo en casa todo cuanto insecto había con un cojín no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines. Frase rara, ¿no? Fíjate la que has montado, sigue Rosario hablando. En la pista, pues echándole la culpa a Basterra. Y él le dice, pues claro que no, mi vida, pero como no tienen otra cosa, dicen sospechosos los padres. Eso dice él intentando como tranquilizarla a ella, que bueno, en el nerviosismo dijo todas estas cosas bien ambiguas, ¿no? En ese momento se puede oír como Rosario se alusiona a algunos mensajes que el hombre le había mandado. Ya, pero yo fui tan tonta que todas las cosas que tú me mandabas, ¿para qué quería que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías? O sea, tienen una O sea, conversación... acababa de morir la hija y estos estaban hablando de sus problemas de pareja. de sus problemas de pareja. O sea, que No solo eso, en el funeral de la niña antes de ser detenidos, porque a Rosario la detienen en el funeral de la niña, ujú. Cuando ellos ven el ataúd con las flores que les habían empezado a llegar, toman fotos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y ella le comenta a él como que precioso se ve todo. ¿Quién comenta eso? Ella, ojo, ella para mí, que he leído mucho sobre este tema por diversas razones, tiene trastorno narcisista de la personalidad, porque ella está mucho más preocupada de la imagen que está dando que de cualquier otra cosa. A Ujú. ella le afecta que la gente la juzgue, le afecta que la gente, cuando el crimen se hace tan mediático, pues la gente se queda fuera de la cárcel y del juzgado para insultarlos y a ella eso le impacta demasiado, es el que dirán, el que la prensa Fíjese. la juzgue. Yo tengo mi teoría de que hay elementos que no pudieron ser probados o no pudieron ser traídos a juicio Ujú, por una cosa u otra, ujú. pero que daban la seguridad de que estos dos estuvieron involucrados. Lo que pasa es que no tenían manera de probarlos, o se había roto la cadena de pruebas, o por ejemplo durante estas grabaciones Hay una que no salió a la luz. hay pero una que es no salió a la luz, bien que la rara, vamos... Entonces, pero yo estoy seguro que las autoridades tenían certeza de que estos dos tenían que De ver. hecho, hay una de las teorías que dicen que Basterra, Alfonso abusaba de esta niña y de alguna manera esta mujer lo aupaba o, Sí. se hacía la loca. Y O que- simplemente no le importaba, porque Exacto. ella más bien en estos últimos, o sea, en los últimos meses había tenido como un resurgir, se sentía enamorada y todo de este, Del esposo, no. de su amante. Del amante. Ella estaba enfocada en su cosa. Completamente. En su vida, pues. A ella no le interesaba para nada la vida de los demás. Esta grabación que no fue incluida en el juicio, se escuchan 3 frases. La primera de ellas es tú y tus jueguecitos, que le dice Rosario Basterra. La segunda frase, y que fue la más incriminatoria, dice, ¿te has dado tiempo de deshacerte de eso? Y no se sabe a qué se refiere. Y la última frase fue un rotundo cállate que a lo mejor nos están escuchando. Tú me dirás, estas 3 frasecitas yo creo que son suficientes para confirmar que se trataba de ellos. Ahora, ¿quién la mató? O sea, como tal, Fíjate, ¿quién cometió el acto? Vamos No se primero sabe, pero con los dos. las pruebas. Ajá. ¿Qué pruebas tenía la policía contra Rosario Alfonso? Una de las pruebas, como dijimos, fue la cuerda naranja.
Exacto. La otra, la grabación de ella en el carro con la niña, que ella había dicho que ella no había ido con la niña para allá, después cambió la versión, dijo que sí. El hecho es que se ve que tiene a la niña de copiloto. Exactamente. Ahí no hubo ninguna duda. De hecho, es lo más lógico, o sea, cómo se trasladó Asunta desde la capital hasta las cercanías de la finca de Teo, si no fue con la mamá. O sea, exactamente. No tenía mucha lógica. De hecho, cuando vimos la serie, lo primero que uno piensa es cómo llegó esta niñita a este monte escondido. Sí, la mamá. Fue la mamá. Sin duda. A todas estas también habían algunas cosas incriminatorias en el apartamento del papá. Entre esas, la computadora del papá desaparece por un periodo de tiempo y luego vuelve a aparecer. Cuando la policía finalmente se la lleva, sí encontraron algunas cosas extrañas en la computadora, entre esos los rastros de que consumía pornografía asiática. Y lo más loco es lo de los burdeles que pagaba Rosario. Sí, ella le pagaba a los burdeles y él le permitía a ella tener un amante. Es decir, no eran un matrimonio común y corriente y tradicional, ahí había algo más. Él era capaz de calarse lo que sea con tal de que lo siguieran manteniendo. Sí. Esa es una de las teorías, pero... Yo he conocido gente así, ¿viste? Yo también, sí. No han llegado a matar aún, pero he conocido gente así. Pero que no te extrañaría si llegaran a eso, ¿sabes? Sí. Ahora, fíjate, Asunta, a su vez... Tenía un blog, ¿no? Tenía un blog. Poco después de perder a su abuelo, que ella quería mucho a sus abuelos, ella abrió un blog en internet bajo el nombre de Asnuka. Ok. En dicho espacio, la niña pretendía investigar diferentes zonas de Santiago de Compostela en las que supuestamente había presencia de espíritus. Era una niñita. Ay, chico. Los parques de la Alameda, Belvis y Bonaval, por ejemplo. Me parte el corazón. Estamos escribiendo este blog porque otras personas nos han dicho que han visto extraños en el parque. Dice una de las entradas de la niña develando así lo que era una tarea colaborativa con su amiga Sofía Elizabeth Patton. Su profesora de inglés. Ah, ok. En la página principal, la niña se definió a sí mismo como jefa cazadora de fantasmas. Somos cazadores de fantasmas y estamos investigando estos extraños avistamientos. Pero aquí es donde la cosa se torna un poco curiosa. En otra publicación, ella escribió: érase una vez una familia feliz, un hombre, una mujer y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre tuvo que tomar represalias contra la persona que mató a su esposa. Pero él también murió, porque al intentar tomar represalias, el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en la Alameda y su espíritu también. Espera a que el espíritu de su esposa venga a él. Todos los días se sienta en los bancos. Esto puede, o sea, los grandes teóricos de las conspiraciones, puede tener que ver con una de las teorías de que Rosario y Alfonso mataron a los papás de Rosario. Ok. Los padres mueren con una diferencia de meses. Ok. Entonces fíjense que aquí, en este caso... Entonces se creen que Asunta lo sabía y que por eso ellos deciden silenciar a Asunta. Esa es una de las teorías. Que por eso la tenían drogada. Otra razón es que el papá estuviese abusando de ella o pensando en abusar de ella. Y esto viene potenciado por el tema de que le daban ansiolíticos a la niña, la tenían drogada. Exacto. Ahora, hay un escritor británico, hay un escritor que, bueno, sí, él es inglés, que baraja dos hipótesis, que la niña sabía algo muy fuerte de lo que habían hecho los padres, entonces tenían que quitarla del medio, pudiese ser lo de la muerte de los abuelos o quién sabe qué otra cosa. Y la otra teoría que él maneja es precisamente la de haber sido víctima de Alfonso. Exacto. Pero la autopsia reveló que no reveló signos de abuso sexual. Sin embargo, habían cosas raras en la casa de Alfonso. Eso ha podido empezar. Sí. ¿Sabes? Recordemos que se estaba... Además hay muchas formas de abuso. Por supuesto. ¿No? Eso ha podido comenzar.
Recordemos aquellas fotos tan extrañas que le tomaron a ella. Después de un acto escolar. De un acto escolar. Pero Y ella estaba drogadísima y cansada y las fotos son muy raras. Señores, vean las fotos. Tú no le tomas una foto así a un hijo. Yo no le tomo una foto así. O sea, no se me pasa por la cabeza. En estos días leí una noticia de un chamo que le toma las fotos a su mamá para OnlyFans. O sea, hay cosas... Qué desastre. Qué desastre, todo mal. Hay cosas que están retorcidas en el mundo. Y esa es una, ¿eh? Esa es una. Pero bueno, en ese caso los dos son mayores de edad, pero... Dios mío, qué mal está todo eso que estás contando. Es terrible. Uy, qué horror. Es terrible, terrible. Él orgullosísimo de tomarle las fotos a su mamá. Pero la foto... ¿Qué diría Freud? Freud se frota las manos y dice, Dios mío. ¿Qué haría yo con este? Tráiganme la libreta. Exacto. Ay, no. La libreta y la cocaína, que necesito. Voy a trabajar toda la noche. Voy a trabajar con las dos cosas. Pero bueno. Pero tienen que ver la foto. La foto está en internet. ¿Cuál? La del que le toma las fotos a la mamá para OnlyFans. También está en internet, Esa por también está desgracia. en internet. Ay, No, qué pero desgracia. está la foto de Asunta y aparece como una miembro de un miembro de A Chorus Line o una cosa así. Sí. Sí, Es rara la foto. Era una niñita. No, aparte me da mucho dolor cuando leo fragmentos de su blog y piensas que era una niña, ¿sabes? Con las cosas que le gustaban los misterios. Me da mucha tristeza. O sea, Pero la otra es que es sin sentido, ¿no? Ella no es víctima de un loco, de un desequilibrado. No fue una niña que se puso en riesgo porque se metió en las redes sociales a chatear con extraños. No. O sea, ¿Qué pasó aquí? O sea, la matan las personas que supuestamente tenían que protegerla, ¿no? Sí, aquí, fíjate, no nos queda otra que seguir un poquito las pistas que nos dejó, porque hay un elemento del que no les hemos hablado. Uh-huh. Y es que a ellos los declaran culpables. Sí. Y esta señora se suicidó en la cárcel. Luego de varios intentos, dentro de todo su trastorno mental, ella varias veces había intentado acabar con su vida, finalmente lo logra y muere en la cárcel, se ahorca. Él sigue preso, en este momento él todavía está preso. En la cárcel los presos lo odian. Es un tipo súper desagradable. Es un tipo sumamente creído. Es creído, ese es otro narcisista más. Está la serie de hecho, recientemente estrenada en Netflix. Los policías dicen, están totalmente convencidos de que él es la mente detrás de todo esto. Sí, pero no se va a saber nunca. No se va a saber nunca. Nunca se va a saber realmente qué ocurrió. Fíjate, la monja que atendió a Rosario Porto durante sus días en la prisión, declaró un poco de cómo era la actitud de Rosario en la cárcel. Ajá. Dice, a mi parecer pensaba mucho en sí misma, porque estaba siempre preocupada de lo que la prensa decía de ella y de lo que la televisión decía de ella. Era lo que más le importaba. Y muy pocas veces pensaba en las demás. Patrón de un narcisista. Totalmente narcisista. Tal cual. Y él también. Los dos. Sí, es posible. Pobre Asunta. Es posible tener ambos padres narcisistas. También decía que ella no se comunicaba con el resto de las muchachas. Eso que allí se habla de todo, el tiempo, de lo que pasó en la cárcel la semana pasada, de lo que dicen, de lo que no dicen, de la salud, de la enfermedad, de todo. Después tenemos una entrevista que le hicieron al padre, Alfonso Basterra, que esto sirve casi que como comic relief de ¿Por qué? De este caso. Fíjense, un asesinato tan repugnante merece una compensación repugnante, así de claro. Y si yo viviese en el tiempo de Isabel II, por ejemplo, yo siendo un aficionado a la historia, hubiese pedido para la persona que asesinó a mi nieta no una pena de cárcel, sino el garrote vil. Ay, Dios mío. Y me hubiera ofrecido a manejar el tornillo. Así de claro sea, siento ganas de venganza. Procuro controlarme, pero a veces no puedo. A esa niña, Asunta, mi única nieta, comentaba ante la entrevista. Wow. Yo creo que esa niña, mi nieta, era más lista de lo que todos suponemos. Uh-huh. Y creo que ella no puede hablar ya claro.
Pero ella sabía más cosas, estoy seguro. Posiblemente no estaba de acuerdo con la conducta de su madre. Pero si la niña se dio cuenta que su madre, vamos a hablar claro, tenía un amante, supongo que la niña sufriría. Eso decía el padre de él. Es curioso. Bueno, no me parece raro, ni siquiera lo de que la forma en vengarse. Ahora te digo algo, Vil. me sorprende es... Por cierto, el garrote vil no era un garrote. ¿Qué era? Era como un exprimidor de jugo, una prensa. Wow. Ok. Ese va para el próximo episodio de torturas, de tortura. y ejecuciones. No, lo que te iba a comentar era tantos filtros que supuestamente pasan las familias y las parejas para adoptar. ¿Cómo se les escaparon este par de locos y le entregaron a una bebé? Porque espérate un momento, la gente no se vuelve loca de repente. Hay señales. ¿Sabes quiénes son muy peligrosos, Fede? Los narcisistas. Sí. El que no se ha topado con uno y ha sido víctima de un narcisista de alguna manera, ya sea en una relación de pareja, familiar, laboral, como sea, no tiene ni idea lo que pueden llegar a ser estas personas de destructivas en la vida de alguien. Mira lo que está saliendo a la luz con respecto a Puff Daddy, Sí. Sean Combs. Sean Combs, sí. También Kanye West, también. Sí, Hablando precisamente de narcisistas. Estos exactamente. Son una porquería. Pero qué increíble, ¿no? Que no sea un trastorno tan tomado en cuenta a la hora de cosas como esta, de darle en adopción una pequeña niña indefensa a un par de padres con evidente trastorno narcisista. Que no le hagan pruebas, que no exista realmente una prueba del nivel, porque el narcisismo tiene niveles. Tiene niveles. O sea, Está el narcisista encubierto, o sea, es complejo, es muy complejo. Nosotros no somos psiquiatras ni mucho menos, pero yo en mi caso particular sí he leído muchísimo acerca de ese trastorno y me sorprende yo he leído la cantidad de gente víctima que hay. Tú me has explicado Exacto. a mí y he terminado Y es aprendiendo impresionante yo. la cantidad de víctimas que hay de personas con trastorno narcisista y sin embargo no hayan ni demasiados especialistas en tratar a víctimas de este trastorno, ni demasiada información como seria y profesional como para tomar cartas en el asunto. Estas personas llegan a altos cargos de poder en empresas, en países, incluso a nivel de gobierno, y no haya una evaluación para mantenerlos al margen, porque son peligrosísimos. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que no reconocen que tienen un problema y no aceptan Porque ser tratados. ellos no tienen problemas. Para ellos no, exacto. O sea, son un ellos van problema por para ahí los demás. dañando la vida de los demás y nadie los puede detener. Es terrible, es terrible. Sí, y tienen aparte una propensión para llegar a altos puestos. Sí, porque además pueden llegar a ser encantadores cuando quieren. ¿No? Y no tienen ningún tipo de contemplaciones a la hora de hundir a alguien. No. Pero bueno, esto fue parte de la reflexión final de lo que vendría siendo el caso Asunta. Les recomendamos esa serie de Netflix si no la han visto. Candela Peña hace una interpretación de Rosario que es una cosa increíble, Es la transformación. La llegas a detestar. El tonito de voz. Sí. Y ella, de hecho, lo único que dicen es que... Quizás exageró mucho el acento gallego. Eso dicen los expertos, exacto, los gallególogos. Los gallególogos, exacto, que de pronto lo exageró un poco, pero la actuación es increíble. La historia es muy triste y escalofriante, pero la serie está muy bien hecha. Si les interesa pues este tipo de contenido de True Crime, vayan y véanla si no la han visto Por aún. cierto que van a notar algo bien perturbador, y es que las 3 madres de los 3 casos tienen una tipología similar. Exacto, físicamente. Eso es muy loco. Físicamente. Eso es muy loco. O sea, no les Físicamente, voy a... ¿Cuáles van a ser los casos que vamos a hablar para refrescarlos? El de Paulette, una niña mexicana que apareció muerta en unas condiciones muy extrañas. Y Joan Bennett, que es aquella pequeña reina de belleza. Ese es más preciosísima. Más raro todavía. Que también es un caso muy raro y es un crimen muy feo. Y esos van a ser los próximos episodios 137 y 138 de Cosas Muy Importantes. Vamos a despedirnos, vamos a darle las gracias a nuestra Diana muy importante en la asistencia de producción de este podcast.
También a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo, donde además estamos produciendo nosotros podcasts para terceros, porque WeConnect tiene una sala de podcast maravillosa. Sí, por fin en estos días la fuimos a conocer. Sí, y ya estamos trabajando con ellos aliados para producirle podcast a otras personas. Así que bueno, si ustedes quieren producir su podcast y están buscando un espacio, WeConnect es el sitio. Ellos están en el Centro Lido en Caracas. Y les puede gustar nuestro podcast o no les puede gustar nuestro podcast, pero nosotros sabemos. Pero sabemos hacer podcast. Esa es la moraleja de este asunto. Es la moraleja. Estamos preparando nuestra masterclass de podcast, de qué es un podcast y Podcastólogos. somos podcastólogos. ¿Y qué necesitas para hacer tu propio podcast? Así que pendiente que vamos a estar en las redes sociales anunciando próximamente la fecha y las coordenadas para que se inscriban en las masterclass de podcastología que vamos a dictar, Capo y yo. Podcastología, eso está bueno. Nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram y Threads, @podcastmi. en X o Twitter. Nos consiguen como Cosas Muy Importantes en TikTok, en Facebook, en YouTube, nuestro canal de YouTube, para que vayan, le den a la campanita, se suscriban. Próximamente viene un nuevo, qué oportuno, ¿no? Un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Nos buscan en el buscador, escriben @cosas muy importantes y nos van a encontrar, nos dan a seguir y ahí están pendientes de los contenidos en video que vamos a estar subiendo próximamente. También tenemos una página web que es www.cosasmuyimportantes.com. y tenemos un correo por si alguien quiere mandarnos un email, info@cosasmuyimportantes.com. Bueno, nos escuchamos en el episodio 137, más contenido horroroso. Paulette. Yo soy Daniela. Federico. Adiós. Chao. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.